serio del tema de la armadura de Dios. Oigan, hermanos, una porción pequeña que hemos elegido en Efesios 6, del 10 al 20. Hemos estado durante 8 semanas y estoy convencido de que si nosotros continuamos con esta porción, lograremos tener algo más que el Señor nos pudiera dar. Y bueno, de manera muy panorámica y general, hemos estado recibiendo de Dios, sin embargo, también muy concisa y muy efectiva, la bendita palabra del Señor para que podamos aprender acerca de esto. Epístola a los Efesios es como un compendio del ministerio del apóstol San Pablo. Es una carta muy enriquecedora para cada uno de nosotros como cristianos. Si tú has leído Efesios, encontrarás que en el capítulo 2, del verso 8 al 10, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos regala la fe, Dios produce en nosotros la fe, y cuando nosotros depositamos la fe en las manos de Dios, en la persona de Jesucristo, entonces Dios nos regala la salvación. Y esos regalos que Dios nos da es para que podamos disfrutar la vida cristiana dándole gloria a Dios aquí en esta tierra. Somos cristianos, amén, hermano. Nosotros no vamos a estar diciendo: ay, si no fuera cristiano, yo pudiera hacer, pudiera ir, pudiera decir. No. Disfrutamos la vida cristiana de una manera extraordinaria y le agradecemos a Dios el haberlo conocido. Aleluya. Así es que somos cristianos, disfrutamos esta vida y estamos nosotros dándole gloria a Dios, dando un buen testimonio para Dios. Hemos visto cómo después de estos capítulo 2, el apóstol San Pablo aquí en la carta a los Efesios nos da algunas indicaciones de cómo las relaciones interpersonales son muy importantes, de cómo el matrimonio debe ser llevado, el padre, el esposo, la esposa, los hijos, en la relación laboral, esa relación interpersonal entre cómo es el patrón, cómo debiera ser el trabajador, esas relaciones que nos van a ayudar a nosotros como cristianos a enfrentar y dar un buen testimonio en esta vida. Y el apóstol Pablo dice: bueno, para todo ello necesitarás la armadura de Dios. Y dijimos, y hoy repito, la armadura de Dios, no la nuestra. Si nosotros tratamos de enfrentar las circunstancias con nuestra fuerza, mi hermano, dejaremos a Dios de un lado y entonces las cosas no nos saldrán correctamente, no tendremos los resultados deseados, mucho menos los esperados, si estamos fuera de la voluntad de Dios. Y dijo el apóstol Pablo: toma el cinto de la verdad, cíñete con el cinto de la verdad, que es el fundamento de la vida cristiana. Tiene que ver con la palabra de Dios. Después del cinto de la verdad, toma la coraza de justicia. Esa coraza nos va a justificar en Cristo, dándonos la libertad del poder del pecado sobre nosotros. Primero, de la culpa del pecado, la coraza de justicia. Después, de el poder del pecado, y en una eternidad, el día de la glorificación, nos hará libres de la presencia del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué bendición! Número 3, ponte el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Cuando conocimos nosotros el Evangelio, cuando recibimos el mensaje de salvación, entonces nosotros hicimos las paces con Dios. La paz de Dios fue puesta en nuestro corazón, disfrutamos su paz y también logramos estar en paz con nuestros hermanos. ¡Qué bendición, hermano! Eso es parte de la vida cristiana. Luego, Dios dice: toma el escudo de la fe, donde el escudo de la fe es un arma de protección y seguridad, donde toparán todas las flechas encendidas con fuego que el maligno nos envía a nosotros, y esas flechas quedarán totalmente apagadas e inhabilitadas ante nosotros y saldremos victoriosos. El yelmo de la salvación, número 5, el yelmo de la fe, que nos protege contra cualquier ataque del enemigo, esos pensamientos sutiles y constantes que están
tratando de minar nuestras ideas y que poco a poco, de manera paulatina, llegan hasta deprimirnos o hacernos sentir muy desfallecidos. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que vimos precisamente la semana pasada. Esta bendita palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a quitar todas esas mentiras o todo ese bagaje que traemos de manera cultural o social, que no tiene que ver con la palabra de Dios, y en el lugar que ocupaba ese bagaje, ahora entonces está la palabra del Señor. Esa armadura nos va a dar a nosotros la capacidad de defendernos, porque tenemos una guerra, hermanos. Nosotros como cristianos vivimos en una guerra, y esa guerra es multidimensional. Luchamos en contra del diablo, luchamos en contra de nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa, y luchamos también en contra de las ideas del mundo. Por eso, cada uno de nosotros debemos usar esta armadura para protegernos. La Biblia nos dice: ponte la armadura de Dios, en el versículo número 13, verso 6-13. Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que estemos firmes. Usar la armadura de Dios es para que podamos estar firmes, pero usar es poner en práctica. Usted puede decir: yo siempre escucho la palabra, yo siempre asisto a la iglesia, yo tengo diferentes aplicaciones que puedo aprender más de la palabra. ¡Qué bueno! Pero el aprender no es el propósito solamente de Dios, el acumular conocimiento, sino el que lo que yo he aprendido ahora lo ponga en práctica. La Biblia nos dice cosas muy claras que nosotros tenemos que practicar. A veces nosotros decimos: bueno, la Biblia dice esto, pero yo siento esto, o yo quiero esto, a mí me nace esto. Y aunque no esté alineado a la palabra de Dios, muchas veces nosotros nos vamos encaminados por ese lugar. Por eso, Proverbios dice que una persona sabia es aquella que aplica el conocimiento aprendido. ¡Aleluya! Lo que usted aplica es lo que usted ha ganado. Ya lo aplicó, ya lo usó, entonces eso ya es parte de usted. Y número 2 es esta armadura, usarla para obtener victoria, y que sepa usted que la victoria no es sencilla. Aunque ya somos ganadores y más que vencedores gracias a Jesús, la guerra no es sencilla. La guerra es una situación espantosa. Nunca he estado en una guerra, no deseo estar, ni espero estar tampoco. Pero no es algo sencillo, la guerra es espantosa. He oído muchos testimoniales de personas que han estado o han experimentado una guerra y quedan inclusive ellos tan impactados que muchos de ellos quedan en un lapso de trauma. Porque la persona que va a la guerra va con la idea de que va a enfrentarse con la misma muerte. Y muchos de ellos van y no regresan. Por eso, el usar la armadura de Dios nos va a dar a nosotros la capacidad de no dejar de lado todas esas prácticas espirituales o conductas cristianas que nosotros debiéramos de tener, como asistir a la iglesia, leer la palabra de Dios, hacer oración, el poder tener compañerismo cristiano, meditar en las cosas que oímos en la iglesia. Usted no puede decir: ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya no vivo, se olvida de todo, ¿verdad? Como el muchachito que la señora lo enviaba a la misa, ¿verdad? Y le decía: oye, ¿y qué dijo el padre? ¿Verdad? Le dijo la señora al niño, y dice: no sé, dijo, la misa ha terminado, pueden ir en paz. Eso era lo único que tenía el muchacho. Era lo que tenía en la cabeza, lo único, vámonos. Pero yo tengo que tener comunión con nuestros hermanos, que adoremos juntos, que nos veamos. Ahora, después de tantos meses de no reunirnos, muchos pastores, amigos míos, que he platicado con ellos, luego dicen: bueno, pues el que estaba ferviente se convirtió en tibio, y el tibio se enfrió y el frío se congeló. Las cosas como que cambiaron mucho. Yo, hermanos, he estado con ustedes de cerca, y aunque la gran mayoría permanecen firmes y estables en el camino del Señor, hubo algunas personas, muy pocas, que pudieron pensar: es que así estamos mejor, no yendo a la iglesia, desde aquí de la casa, y para qué, no hay necesidad, creyendo que las ideas, emociones o sentimientos
personales son las que debieran de contar o prevalecer, pero la palabra de Dios nos habla de la necesidad de esa relación interpersonal de unos y otros, de que tenemos un Dios que todo lo puede y está en control de todas las cosas, y que el Señor nos guarda, y hoy estamos aquí reuniéndonos para la gloria del Señor. La guerra es difícil, es fuerte. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:3: tú pues, refiriéndose a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Nuestra vida cristiana, si bien es cierto que ya estamos en triunfo y en éxito, pero nuestra vida cristiana está siempre en constante guerra. No va a ser fácil nuestra vida cristiana. Usted y yo tenemos que entender que va a haber adversidades constantes, porque el diablo, aunque se sabe derrotado, no se da por vencido, y también sabe que no puede ir en contra de Jesucristo, porque Él ya lo venció. Él viene entonces ahora en contra de nosotros, la iglesia, para hacernos caer. Nosotros necesitamos estar firmes en el nombre del Señor. Tendremos adversidades, muchas adversidades. Nosotros en la casa de ustedes, mi hermano, estuvimos batallando casi por un año con el refrigerador de la casa. Yo no sé si alguien ha sufrido con un refrigerador, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos todos tenemos refri y hemos batallado por ahí. Y cuando ya creíamos que habíamos invertido algo, cuando ya creíamos que estaba arreglado, pues entonces tráete las cosas que habíamos llevado a la casa de algunos familiares, ¿verdad? Y luego nos dimos cuenta que a los 2-3 días volvió a fallar. Y entonces una hielera compra hielo y lleva otra vez las cosas, y algunas cosas de las que llevábamos ya no regresaban. No es cierto. Oiga, y ahí estábamos, y ya quedaba, y no quedaba, y sí quedaba, y no quedaba. Bueno, esas situaciones que nosotros tenemos que entender, que aunque sean sencillas, a veces nosotros perdemos el dominio propio, perdemos ese fruto del Espíritu, que tenemos que saber que las cosas nosotros vamos a enfrentar adversidad con las cosas, con lo que nosotros manejamos, el carro. No necesariamente nosotros tenemos que estar en pecado para que las cosas nos puedan estar fallando. A veces esa circunstancia de guerra, esa circunstancia de adversidad van a estar viniendo a nuestra vida y se convertirán en algunas ocasiones en una racha. Y usted y yo tenemos que tener el fruto del Espíritu para poder enfrentar esa situación. Y cuando su alma esté tranquila, esté reposando, cuando haya esos tiempos de bonanza, mi hermano, usted descanse, pero esté también alerta. Es decir, cuando dejar el refri, el carro, cuando esté todo tranquilo, esté alerta de que tarde o temprano el enemigo puede traer otra vez una guerra a nuestras vidas. Amén. La última parte de esta porción que vamos a ver hoy es capítulo 6, verso 18 al 20. Lo leo y usted me sigue con su vista. Versículo 18, capítulo 6 de Efesios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. La primera parte dice orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Cuando yo estoy para orar en el Espíritu, tiene que ser que mi oración tiene que estar alineada a lo que el Espíritu Santo quiere. Es decir, Él nos ayuda a pedir como conviene, porque a veces nosotros pedimos solamente para deseos egoístas, deseos carnales. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: esta es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si estamos conscientes y seguros de que Él nos oye, entonces tendremos las respuestas a nuestra oración que le hayamos hecho. Eso es precisamente el cinturón de la verdad. Cuando yo
estoy sabido de la palabra de Dios, entonces sabré qué es lo que Dios quiere para mí y estaré yo pidiéndole cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Estaré orando en el Espíritu. Romanos 12:2 dice: no se amolden a la idea de la sociedad. Generalmente la sociedad va en contra de los principios bíblicos, hermano. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre quiere satisfacer sus deseos carnales y egoístas. Y la Biblia dice: no te amoldes, Romanos 12:2, a estas ideas, sino transfórmate o renuévate mediante la palabra de Dios. Es decir, quita todas esas ideas que el mundo o la sociedad te ha estado queriendo convencer, te ha querido decir: oye, pues es que tú mereces, oye, pues si yo me quedo no va a pasar nada, y creo que yo tengo derecho, y creo que me merezco. Todas esas frases que en muchas ocasiones van de manera muy sutil, aderezadas de algún beneficio al cual nosotros pretendemos llegar, pero no es que lleve para la gloria de Dios, y estamos tratando de disfrazarlo queriendo decir: es que yo me lo merezco, ya hace tiempo que no, y entonces pienso que yo me he esforzado tanto que me merezco esto. Pero no porque usted quiera eso o piense merecerlo, vaya a estar dentro del cuadro de la voluntad de Dios. Orar no solo en el Espíritu, sino también en todo momento. Lucas 18:1, Jesús dice, les habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración nos va a ayudar a mantenernos firmes luchando en contra del enemigo. Si usted, mi hermano, deja de orar, va a terminar por rendirse ante cualquier invitación del diablo. Si nosotros como iglesia dejamos de orar, vamos a desfallecer, es decir, vamos a perder en la guerra, nos vamos a estar rindiendo constantemente. Cuando yo estoy orando en todo momento, quiere decir orar consistentemente. Yo no puedo decir, para hacer tal o cual tarea, no necesito orar a Dios. Eso yo lo hago y simplemente no necesito a Dios. No, mi hermano, para todo necesitamos a Dios. Si usted quiere guisar un huevo frito, que aunque sea algo que ya lo tiene bien practicado y nunca se le va a romper la yema, usted dice, eso para mí es pan comido. Hasta para eso, mi hermano, necesitamos decirle a Dios, ayúdame a guisar este huevo. Para que usted no esté pensando que hay cosas en las que sí necesita a Dios y hay cosas en las que no voy a necesitar a Dios. No podemos sacar a Dios de todo el contexto de nuestra vida. Si yo saco a Dios de algún lugar de mi vida, de alguna parte de mi vida, entonces terminaré por irme alejando del Señor y después de hacer lo que yo quiera en lugar de la voluntad de Dios. Después dice la porción bíblica que leímos, con peticiones y ruegos. Peticiones y ruegos tienen que ver con toda clase de oración. Usted y yo conocemos una oración intercesora, cuando nosotros oramos a favor de algún hermano o hermana que necesita algo. Usted sabe que todos nosotros necesitamos cosas. Bueno, su hermano también necesita. Y cuando yo oro por mi hermano, por sus hijos, por su trabajo, por su salud, por cualquier otra cosa que ellos están realizando, yo estoy intercediendo a favor de ellos. Y ese es un tipo de oración que yo debo hacer. Una oración de confesión, porque usted y yo sabemos cuando le fallamos al Señor, le pedimos perdón a Dios. Por esas fallas estamos nosotros teniendo una oración de confesión. Cuando elegimos una porción bíblica y nos inspiramos y hablamos con Dios en oración con base en esa inspiración bíblica, yo estoy hablando con Dios. Bueno, eso se llama una oración saturada de la palabra de Dios. Cuando me quedo yo callado en silencio delante de Dios y dejo que el Espíritu Santo hable a mi espíritu, eso se llama escuchar. Es una oración escuchando a Dios. Cuando estoy esperando la respuesta del Señor, cuando estoy hablando con Dios, puedo orar en grupo, puedo orar en privado. Bueno, ese tipo de oraciones, el Espíritu Santo dice, busca a Dios con toda petición y ruego. Busca a Dios velando, es decir, no te duermas. Velando es estar alerta por dónde es que va a venir algún ataque del enemigo, porque entonces el apóstol Pablo, después de este tipo de oración, dice velando en todo tiempo, es decir, observa todo.
El diablo no descansa, mi hermano, y tiene muchos ángeles caídos que trabajan a favor de él. Y Cristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu realmente está dispuesto para buscar a Dios, pero la carne es débil. A veces nosotros estamos por ahí queriendo estar velando, queriendo estar hablando con Dios, pero nos gana la debilidad, nos gana el cansancio, y mejor dice usted, mejor después oro, y al rato mejor hoy no voy, mejor esto. Cambiamos rápidamente. Bueno, nuestros cuerpos, o nuestro ser, mejor dicho, está compuesto de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, el que tiene contacto con el mundo, con las cosas tangibles, está influenciado tanto por el espíritu, que dirige hacia Dios, y por nuestra alma, que es donde residen las emociones, el intelecto, donde están las decisiones nuestras o nuestra voluntad. Nuestra alma y nuestro espíritu están siempre influyendo en nuestro cuerpo. Si nuestro espíritu es más fuerte que el alma, va a influir al cuerpo de una manera victoriosa, de tal manera que estaremos nosotros satisfaciendo las cosas de arriba. Pero si nuestra alma, que va siempre enfocada hacia los apetitos carnales, es mayor que nuestro espíritu, nuestro cuerpo entonces va a estar buscando siempre satisfacer el apetito carnal. No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de leer, no quiero esforzarme, quiero mejor irme a dormir, o quiero mejor irme a descansar, hoy no voy a ir a la escuela, mejor tengo ganas de irme a ver una película. Todo ese tipo de cosas. Si el alma es mucho más fuerte, entonces nuestro cuerpo va a estar inspirado a obedecer apetitos carnales, como animalitos, hermanos. Andaremos más por instinto que por el Espíritu de Dios. Necesitamos estar velando, despiertos en todo tiempo, porque entonces el fruto del Espíritu, que es dominio propio, se manifestará en nuestras vidas, y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cuando estar alertas, ¿cuándo es que debemos estar alertas? En dos ocasiones. Una, al principio de cualquier tentación. Al principio de cualquier tentación. Tú y yo sabemos cuándo viene el inicio de una tentación. En todo momento. Si el diablo nos conoce a nosotros cuáles son nuestras flaquezas o debilidades, por supuesto que usted y yo sabemos cuáles son las flaquezas y debilidades. Y cuando el diablo no puede con esas flaquezas o debilidades, va a venir a darnos hasta con la tina, hermanos, hasta con cosas que ni siquiera tú habías imaginado que quisieras tratar. Él va a venir a invitarte a hacer esas cosas. Bueno, hay quienes quieren controlar a todo el mundo y están tranquilos y quietos mientras las cosas están funcionando como ellos creen que deben de funcionar. Y si no están funcionando, y entonces pierden el control y quieren convertirse en dioses, queriendo controlar a medio mundo. Hay otros que batallan con la lujuria, otros con la envidia, el egoísmo, la mentira, dependencias como alcohol, tabaco, la maldicencia, el orgullo. Cualquier otras cosas, mi hermano, vienen a nuestra vida, y entonces cuando el enemigo viene con una idea inicial, ese es el momento donde yo tengo que voltear hacia Dios. En ese momento tengo que, en oración, llevar cautivo todo pensamiento, según 2 Corintios 10:5, a la obediencia a Cristo. Porque es en ese momento. Porque si yo entonces viene ese pensamiento a mi vida y lo entretengo, entonces lo más probable es que ya perdí. Martín Lutero, uno de los reformadores de la religión protestante, él solía decir: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en ella. Si un pensamiento que el enemigo viene y trae a tu mente, a tu corazón, tú lo entretienes, es lo más probable o lo más seguro es que tú vayas a caer en tentación. Pero si viene una idea y un pensamiento que no lo podemos evitar, porque ese es el trabajo del diablo, y nosotros de manera inmediata lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, nosotros tendremos de Dios el respaldo para salir más que victoriosos y darle gloria al Señor. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que hasta el día de hoy no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana.
sino que fiel es Dios para que no seamos nosotros soportados más de lo que podamos nosotros resistir. Además que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida para que podamos nosotros soportar y estar de pie con gozo delante del Señor, sin mancha y con mucha alegría. Amén. Gloria sea a Dios. Bueno, y también debemos estar alertas, no solamente cuando venga ese momento de tentación, sino también debemos estar alertas cuando nosotros nos dispongamos a leer la palabra de Dios o a orar, porque nosotros rápidamente empezamos a divagar. Nosotros en alguna ocasión yo me he hincado a orar y de pronto ya llevo 5 o 7 minutos pensando en otra cosa y digo, pero pues estás orando, ¿verdad? Pero nos atrapan los compromisos, nos atrapan las preocupaciones o los pendientes que tenemos que hacer en el día, y ahí estamos, hincados, pensamos que estamos hablando con Dios, pero estamos tratando de arreglar nuestra vida, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. O se sienta usted a leer la palabra de Dios y de pronto le sonó el teléfono o le vibró y se llegó un WhatsApp, ¿verdad? Voy a ver, y deja la Biblia, se va a ver el WhatsApp, o ya llegó un mensaje de X. Si usted o tiene algo en la mesa, vio ahí una pieza de pan y déjame la como, ¿verdad? Aquí está aquí. Y ahí está distrayéndose todo momento. Por eso estar vigilantes tiene que ver con limpiar esas áreas. Cuando yo era niño me decían, vamos a orar y hay que cerrar los ojos. Ya después dice, ¿para qué hay que cerrar los ojos? Y la maestra me dijo, para concentrarnos, para no distraernos. Es una razón muy válida y muy buena. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, recogemos el alma, recogemos el espíritu, y aunque podemos hablar con Dios con los ojos abiertos, pero sí ayuda, mi hermano, el que podamos nosotros concentrarnos e intimar. Es como si nosotros cerráramos la puerta y estuviéramos a solas con Dios. Es una buena práctica. Por eso usted se había preguntado alguna vez por qué cerramos los ojos para orar, ya saben. Muy bien. Luego dice, perseveren en la oración por todos los santos. Perseveren en la oración por todos los santos. Es decir, yo debo orar de manera perseverante o consistente. Yo no puedo decir, cuando tenga tiempo entonces voy a orar. Yo debo hacer tiempo para orar. Yo no puedo pensar que el tiempo que me sobre, ese es el que le voy a dedicar al Señor. Casi la canto, ¿verdad? Bueno, no puedo yo dedicarle el tiempo que me sobra a Dios. Tengo que apartar un tiempo y dárselo al Señor. Por todos los santos, perseverar en la oración. ¿Sabes qué es importante que nos podamos ver? Es importante que nos podamos conectar. Poder servir a Dios en el ejercicio de servirnos unos a otros. Eso es muy importante, porque entonces nosotros estaremos perseverando, orando unos por otros. Y por último, mi hermano, quiero decirle que oremos de manera evangelística. Tenemos una visión de parte de Dios para nuestra iglesia. Y hoy es el primer domingo en que nosotros estamos multiplicándonos en 2 cultos, para que un día esos espacios vacíos puedan estar llenos y las bancas que faltan de estar aquí puedan estar presentes y podamos congregarnos y llenar, y no hacer solamente 2 cultos, 3, 4, 5 o los cultos que Dios quiera que nosotros le rindamos a Él, los que sean necesarios, porque hay una visión de parte de Dios y hay que orar de manera evangelística. Dijo Pablo, oren para que podamos predicar sin temor. No sé si le ha pasado a usted, pero alguna vez yo me he detenido con gente muy cercana y ha habido la oportunidad de predicar y me ha dado temor de poder abrir mi boca y decir lo que pienso de acuerdo a la palabra de Dios. Pero le he orado a Dios para que ahora entonces yo pueda abrir mis labios sin miedo y predicar la palabra de Dios. Número 2, oren para que Dios nos dé oportunidades de predicar, sin rayar en lo religioso ni caer en lo imprudente, pero que nosotros podamos identificar oportunidades para predicar la palabra de Dios.
encuentre usted una oportunidad en una reunión, en un encuentro ocasional con alguna persona que hace mucho que no veía. Si algo le dicen a usted y usted encuentra esa coyuntura para decirle, es que Cristo es el responsable de esto, dígalo en el nombre de Jesús. Número 3, que pongamos nosotros, decirle a Dios que ponga las palabras correctas y las ideas que debemos de decir. Es decir, que Él llene nuestra boca para poderle decir a esta persona. No son ideas nuestras, hermano. Usted no va a pegarle a nadie con sus palabras, no va a acusar a nadie, no va a maltratar a nadie. Lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Usted no podrá decirle que está enfermo, voy a orar por ti, pero antes te tengo que decir que estás enfermo por el pecado que estás haciendo. No, mi hermano. Usted va a orar por él. Dios le está dando la oportunidad de hacerlo. Entonces, que Dios le dé las palabras y las ideas correctas para que esa persona reciba el mensaje de Dios. Número 4, orar para que el corazón de esa persona responda al mensaje del Evangelio. Qué bonito, hermano. Qué bendición es que el día que usted le hable a alguien, esa persona pueda responder al mensaje que ha recibido. Que la palabra no vuelva a Dios vacía, sino que como la semilla que cae en la tierra, sea trabajada en ese corazón, crezca, produzca fruto, 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi amado hermano. Quiero que oremos juntos por estas 4 cosas que yo acabo de decirle. Ya con la armadura, que oremos a Dios para que nos ayude a predicar sin miedo, que nos dé oportunidades de predicar, que ponga palabras correctas y las ideas que debemos de decir, y además que la persona que reciba el mensaje pueda responder al Evangelio. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos quites todo temor. Espíritu Santo, echa fuera todo temor. No nos detengas, Espíritu Santo, por temor a que la gente se vaya a molestar, a inquietar o se vaya a disgustar, Señor. Que no nos detengamos nosotros, sino que tengamos el valor, el arrojo de poder hablar tu palabra. Danos, Señor, ese entusiasmo, ese denuedo que necesitamos, Señor, para poder predicar tu palabra. Danos esa capacidad, Jesús, de poder tener la valentía, que tu amor nos llene tanto que eche fuera ese temor. Pero también te pedimos, Señor, que nos dé las oportunidades para poder compartir encuentros ocasionales, con reuniones familiares, alguna reunión donde estemos nosotros presentes, en la escuela, en el trabajo, en el tiempo de comida, con nuestras amistades, Señor, frecuentes, que constantemente, Señor, en esas reuniones, que podamos encontrar una oportunidad, una coyuntura donde podamos nosotros hablarles de tu amor, de que tú, Señor, los salvas, de que los amas como nos amas a nosotros. Gracias, Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú nos des a nosotros las palabras correctas y las ideas que debemos nosotros de decir. Espíritu Santo, pon en nuestra boca las palabras que tú quieres hablarle a estas personas que no te conocen aún. Llena nuestros labios con sabiduría, con prudencia. Llena, Señor, nuestro corazón de amor tuyo, para que podamos expresar las palabras de tu mensaje. Y especialmente, Señor, número 4, que el corazón que oye responda al mensaje del Evangelio. Toca los corazones, Dios, que no te conocen. Toca los corazones, Jesús, que aún no han decidido por ti. Te pedimos, Señor, que cuando ellos escuchen tu voz, cuando escuchen tu palabra, ellos, Señor, puedan responder a este mensaje, a este llamado, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya.
No quisiera dejar pasar este tiempo, y si alguien de los que está aquí no ha hecho su decisión por Cristo, me gustaría que pongas tu mano en tu corazón y puedas repetir conmigo esta oración. Dile así: Padre Celestial, gracias por amarme y enviar a Jesús tu Hijo. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy abro mi corazón, reconozco que he pecado y me arrepiento. Te recibo a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como resucitado y vivo. Que todos los días de mi vida te pertenezcan a ti, mi amado Señor. Por Jesús. Amén. Levanta tus manos, Iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro eterno Dios levante su mirada y te mire fijamente a tus ojos y derrame en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que tengas una semana excelente, mi amado hermano. La gracia del Señor sea sobre ti.